El día del funeral de mi esposo, no fue el ataúd lo que me dejó sin aire. Fue la voz de un niño diciendo que todos íbamos a mentir sobre él. La iglesia olía a flores muertas y cera derretida. El aire estaba tan quieto que cada respiración parecía una falta de respeto. Yo estaba de pie, vestida de negro, sin lágrimas, sin fuerzas, sin saber si lloraba por el hombre que se fue, o por la verdad que nunca conocería. El murmullo de la gente era un zumbido constante. Palabras repetidas una y otra vez: era un buen hombre, tan trabajador, un ejemplo. Y entonces, la puerta del fondo se abrió. Un chirrido rompió el silencio. Todos giraron al mismo tiempo, y lo vi. Un niño, no tendría más de 9 años. Pelo oscuro, la camisa metida con torpeza en el pantalón, las manos apretando una carta doblada. Caminaba despacio, pero con una determinación que heló la sangre de todos. Se detuvo frente al ataúd, lo miró un instante con una mezcla de miedo y curiosidad. Luego levantó la vista hacia nosotros y dijo, con voz temblorosa pero firme: mamá dijo que hoy iban a mentir sobre él. Nadie se movió, nadie respiró. El silencio fue tan brutal que hasta las velas parecieron apagarse por vergüenza. Mi primer impulso fue acercarme, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo se negara a entender. Un niño, en medio del funeral de mi esposo, acusando al muerto de algo que nadie se atrevía a nombrar. Una mujer se levantó desde el fondo, cabello recogido, rostro pálido, ojos rojos. La madre caminó rápido hacia él, lo tomó del brazo, susurró algo que no alcancé a oír. El niño bajó la cabeza, pero no soltó la carta. Un murmullo comenzó a crecer entre los asistentes. Miradas, susurros. Alguien dijo: ¿qué está pasando? Otro murmuró: debe estar confundido. Pero yo vi el rostro de esa mujer. No era confusión, era culpa y rabia. Si alguna vez sentiste que estabas despidiendo a alguien que no conocías del todo, quédate conmigo hasta el final. Y si alguna vez una verdad te dolió más que la pérdida misma, suscríbete y deja tu like. No por mí, sino por todas las personas que descubrieron demasiado tarde quién estaba realmente en ese ataúd. Porque lo que ese niño dijo después fue peor que la primera frase. El murmullo en la iglesia se volvió un rumor espeso. Las miradas se cruzaban con incomodidad. Algunos intentaban fingir que nada había pasado, pero era imposible. Las palabras del niño seguían flotando en el aire como una maldición. Mamá dijo que hoy iban a mentir sobre él. Esa frase, tan simple, tan devastadora. Mi suegra, sentada en la primera fila, se persignó varias veces. Su mano temblaba, su gesto, rígido, como si rezar pudiera borrar lo que acabábamos de escuchar. Yo no podía dejar de mirar al niño. Había algo en su expresión, una mezcla de inocencia y certeza, como si ni siquiera entendiera el peso de lo que acababa de decir. La mujer, su madre, trató de llevarlo hacia la salida, pero él se resistió. Tiró del brazo y gritó, con esa franqueza cruel que solo los niños tienen: mamá, dijiste que tenía que decirlo, que ellos no iban a contar la verdad. El silencio se partió como un cristal. Alguien dejó caer un rosario. El sonido metálico resonó como un eco de culpa. El niño volvió a mirar al ataúd. Su voz bajó, más tranquila, pero más triste. Dijiste que él mató a papá. Yo sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Él mató a papá. Las palabras rebotaron dentro de mi cabeza como si no tuvieran sentido, pero sí lo tenían, demasiado. Vi como algunos asistentes se levantaban, otros apartaban la vista, y en medio de todo, la madre del niño, esa mujer de rostro endurecido por el dolor, se quedó quieta. No intentó negarlo, no intentó explicar, solo cerró los ojos. Yo no conocía a ese niño, ni a esa mujer, pero sus rostros tenían una familiaridad incómoda, como si los hubiera visto en algún recuerdo distante, tal vez en una foto, en una historia que mi esposo evitó contar, en un silencio que yo nunca supe interpretar. La madre del niño se acercó a mí, paso tras paso. El sonido de sus tacones resonaba entre los bancos de madera, seco,
amenazante, inevitable. Cuando llegó frente a mí, extendió la mano. «Esto es para usted», dijo, entregándome la carta que el niño sostenía. Él dijo que debía leerla si alguna vez alguien lo llamaba buena persona. La carta era vieja, el papel amarillento, doblado varias veces. Había una mancha oscura en una esquina, como si hubiera estado guardada durante años. No la abrí, no podía. La mujer dio un paso atrás. «No busco venganza», susurró, «solo que deje de mentirse», y se fue. Tomó la mano del niño y salieron, dejando detrás un silencio espeso, casi irrespirable. Yo me quedé con la carta en las manos. El papel temblaba, o quizás era yo. Miré hacia el ataúd. La madera brillaba bajo las luces cálidas, y por primera vez sentí miedo de mirar el rostro del hombre que había amado, porque ya no sabía quién era. Después de que la mujer y el niño se fueron, el funeral siguió, pero ya no era el mismo. Las oraciones sonaban huecas. Las palabras del sacerdote se deshacían antes de llegar al oído. Yo estaba allí, físicamente, pero mi mente ya no. Solo podía pensar en esa carta, en el papel doblado que quemaba en mis manos. No la abrí en ese momento. La sostuve durante toda la ceremonia, como si al mantenerla cerrada pudiera contener la verdad dentro. Cuando todo terminó, las personas comenzaron a acercarse, una a una. «Fuerza», me decían, «él está en un lugar mejor». Yo asentía por reflejo, mientras sentía que cada palabra añadía una capa más de mentira sobre mi piel. Al salir de la iglesia, el aire frío me golpeó la cara. Era invierno, el cielo gris, el olor a tierra húmeda. Me quedé un instante en la puerta, observando cómo bajaban el ataúd al coche fúnebre, y por primera vez deseé que él pudiera levantarse y explicarme todo. De camino a casa, los recuerdos comenzaron a golpearme con fuerza. Las pequeñas cosas que alguna vez me parecieron normales. Los silencios incómodos cuando alguien mencionaba accidentes o noticias de carretera. El modo en que evitaba hablar de su juventud. La vez que cambió de tema cuando pregunté por una cicatriz en su brazo. Yo lo tomé por timidez, por dolor, por algo que no necesitaba saber. Pero ahora, cada silencio tenía otro significado. Entré en casa y todo me pareció diferente. Los muebles, las fotos, el olor del perfume que aún flotaba en el aire. Esa casa había sido nuestro refugio y ahora era un museo de mentiras. Me senté frente al escritorio, puse la carta sobre la mesa. El sobre estaba sellado con cinta amarillenta, frágil. Mi nombre estaba escrito en tinta azul, con una letra que reconocí. Era su letra, la de mi esposo. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. La abrí. El sonido del papel rasgándose me pareció un grito. Y entonces leí: «Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. No escribo para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas quién fui realmente, antes de que los demás sigan inventando un nombre que nunca existió». Mi respiración se detuvo. Cada palabra era una grieta. Seguí leyendo. «Hace años, cuando todavía no te conocía, cometí un error que cambió la vida de otra familia. No fue un accidente, fue cobardía. Me fui del lugar, los dejé con las consecuencias. Y callé. Pensé que el tiempo borraría lo que hice. Pensé que si amaba lo suficiente, podría convertirme en alguien mejor. Pero el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Tuve que soltar la carta por un instante. Mis manos temblaban. Las lágrimas caían sin permiso. No entendía cómo el mismo hombre que me abrazaba en la noche podía ser también el que había destruido otra vida. No entendía cómo compartimos años, risas, sueños, sin que jamás me contara la verdad más importante de su historia. Volví a tomar la carta. Sus palabras seguían: «Sé que la mujer a la que herí nunca me perdonará. No espero que tú lo hagas. Pero si algún día alguien llega a tu puerta con la verdad, no la rechaces. No los odies. Solo escucha. Porque el silencio que guardé me ha matado más lento que cualquier enfermedad». Cerré los ojos. Sentí un vacío profundo,
como si toda mi vida se hubiera derrumbado en un segundo. La carta cayó al suelo, y supe que ese niño no estaba equivocado. Su madre solo había dicho lo que yo necesitaba escuchar, aunque doliera. Lo que estaba escrito en esa carta, no lo vi venir. Pasé toda la noche sin dormir. La carta seguía sobre la mesa, abierta, como una herida que no dejaba de sangrar. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del niño diciendo: mamá dijo que hoy iban a mentir sobre él. Y entendí que no solo íbamos a mentir sobre él, también había estado mintiéndome a mí misma durante años. Cuando amaneció, el teléfono no dejó de sonar. Eran mis cuñados, mi suegra, vecinos, amigos. Todos querían acompañarme, ayudarme. Yo solo quería silencio, pero no podía evitarlo. Sabía que tenía que enfrentarlos, que alguien más, en esa familia, debía haber conocido esa verdad antes que yo. Fui a casa de mi suegra esa misma mañana. El aire olía a café recién hecho y a flores marchitas. Ella estaba sentada en la cocina, con las manos entrelazadas, el rosario sobre la mesa. Me miró como si ya supiera por qué había ido. Recibí una carta, dije, sin rodeos. Su rostro no se movió, solo su pulgar comenzó a girar lentamente las cuentas del rosario. 1, 2, 3. ¿Qué decía?, preguntó con voz baja. Que él causó un accidente. Mi voz se quebró. Que huyó. Que dejó morir a alguien. El silencio se volvió insoportable. Ella no se sorprendió, solo cerró los ojos, como quien confirma lo inevitable. Lo sabías, ¿verdad?, pregunté, aunque ya no era una pregunta. Su labio inferior tembló. Tardó unos segundos en responder. Era joven, susurró, asustado. No sabía qué hacer. ¿Y por eso lo ayudaste a esconderlo?, repliqué. ¿Por eso me lo presentaste como un buen hombre? Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, culpa. Porque lo amaba, dijo, y porque tú lo amabas. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque tú lo amabas. Como si eso justificara todo. ¿Y qué hay de esa familia?, pregunté. ¿Qué hay de ese niño que ahora lleva el peso de decir la verdad que ustedes callaron? Mi suegra apretó el rosario con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Él pagó su error, dijo. Vivió con culpa cada día de su vida. No, la interrumpí. Pagó con mi confianza, con la vida que construimos sobre una mentira. Su silencio fue una respuesta más cruel que cualquier palabra. Entendí que todos habían participado en esa farsa, sus hermanos, su madre, sus amigos más cercanos. Todos habían decidido proteger su imagen, incluso después de muerto. En ese momento supe lo que tenía que hacer. El entierro sería esa tarde, y no podía quedarme callada. Me levanté, dejé el rosario sobre la mesa y dije, sin mirarla, hoy no voy a mentir por ustedes, ni por él, ni por mí. Salí de la casa y el aire me golpeó el rostro como un despertar. Por primera vez en días sentí algo parecido a decisión. Mientras caminaba hacia el cementerio, las palabras de la carta seguían resonando en mi mente. El silencio que guardé me ha matado más lento que cualquier enfermedad. Yo no iba a repetir su error. No iba a dejar que el silencio me matara también. El cementerio estaba lleno. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. Un cielo gris se estiraba sobre nosotros, pesado, sin promesas. El ataúd reposaba frente a mí, rodeado de coronas blancas, nombres bordados, cintas que decían con amor eterno, palabras que ya no significaban nada. La gente hablaba en voz baja, con ese tono que se usa para las tragedias ajenas. Mi suegra estaba a mi lado, con el rosario entre las manos. Yo podía escuchar el sonido leve de las cuentas chocando, un tic-tac de culpa que no se detenía. El sacerdote comenzó a hablar. Sus frases eran un eco repetido, gastado, sin alma, un hombre justo, un padre ejemplar, un esposo fiel. Y cada palabra era una puñalada, porque yo sabía que no era verdad. Y cada vez que alguien lo repetía, sentía que me arrancaban un pedazo de piel. De pronto, el sacerdote se detuvo. Me miró.
La esposa quisiera decir unas palabras. No lo había planeado, pero sentí que ese era el momento, el último, el único. Caminé hacia el frente. Mis pasos sobre la grava sonaban como golpes secos. Sentí los ojos de todos sobre mí, amigos, familiares, desconocidos. Incluso la madre del niño estaba allí, al fondo, con el pequeño de la mano. Me quedé frente al ataúd. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero mi voz, no. Gracias por venir, empecé. Sé que muchos de ustedes conocieron a Daniel de maneras diferentes. Algunos como colega, otros como amigo. Yo, como su esposa. Un silencio denso. Hoy no voy a repetir lo que ya se dijo. Continué. No voy a llamarlo santo, ni héroe, porque la verdad es que conviví con un hombre que tenía miedo de su propio pasado. Un murmullo recorrió a los presentes. Sentí las miradas clavarse como agujas. Mi suegra bajó la cabeza. Daniel cometió un error, dije. Uno que cambió la vida de alguien más. No lo dijo, no lo enfrentó, pero lo cargó en silencio, cada día. Pausa. Miré al niño, allá al fondo, sus ojos grandes, atentos, sin odio, solo verdad. Y hoy, seguí, frente a ustedes, quiero que sepan que ese silencio terminó. No lo digo por venganza, lo digo porque ninguna vida debería construirse sobre la mentira, ni la de él, ni la mía. Una ráfaga de viento movió las flores sobre el ataúd. Por un instante, el lazo de una corona se soltó y cayó a mis pies. Leí las palabras doradas en la cinta: tu familia no te olvida. Tragué saliva. Si lo olvidamos, susurré, olvidamos quién era y quién no era. El sacerdote no dijo nada. La gente permaneció inmóvil, atrapada entre la compasión y el escándalo. Entonces escuché una voz pequeña, desde el fondo. El niño, su voz clara, temblorosa, sincera. Mamá, ya dijeron la verdad. Las lágrimas que no había podido derramar en días brotaron de golpe, no por él, sino por mí, por todos los años que pasé defendiendo una historia incompleta. Dejé una flor sobre el ataúd, una sola, la más sencilla. Descansa, murmuré, pero ahora, sin mentiras. Y me alejé, no miré atrás, porque, por primera vez, el pasado estaba exactamente donde debía estar, bajo tierra. Esa noche, el silencio de la casa era distinto. No era ausencia, era verdad. El eco de los pasos se mezclaba con el olor a flores marchitas que había traído del cementerio. Dejé el vestido negro sobre la silla, el mismo que todavía olía a incienso, a tierra, a lágrimas contenidas. Encendí una lámpara pequeña, esa que Daniel siempre odiaba porque decía que daba una luz triste, y por primera vez esa luz me pareció justa. Sobre la mesa estaba la carta, la misma que me arrancó el alma y, al mismo tiempo, me devolvió algo que no sabía que había perdido, la capacidad de mirar sin miedo. La leí una última vez, despacio, sin lágrimas. Cada palabra ya no dolía igual, ahora eran cicatrices. Y las cicatrices no sangran, solo te recuerdan quién fuiste. Guardé la carta dentro de una caja de madera. Encima, puse una foto nuestra de cuando aún creía en los cuentos que él contaba. Y en la tapa escribí con un marcador: aquí empieza mi historia, no la suya. Miré por la ventana. La ciudad dormía. Una lluvia fina comenzó a caer, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Y entonces lo vi, el niño, al otro lado de la calle, de la mano de su madre. Ella me miró apenas un segundo. No había odio en sus ojos, solo un cansancio antiguo, parecido al mío. Levanté la mano en un gesto silencioso. Ella asintió, y se fueron, caminando despacio bajo la lluvia. En ese instante entendí que la verdad no siempre llega para destruir. A veces llega para que, por fin, puedas enterrar no solo a alguien, sino la versión de ti que vivía en la mentira. Apagué la luz, y en la oscuridad susurré algo que no era una despedida, sino una declaración: ya no te odio, solo te recuerdo. Y eso, basta. Si alguna vez despediste a alguien y después descubriste que no era quien creías, cuéntalo abajo. A veces escribirlo no cambia el pasado,
pero si te devuelve un poco de aire. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y deja tu like, no por mí, sino por todas las verdades que todavía tienen miedo de entrar en una sala velatoria. Silencio, solo el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo, una gota, luego otra, hasta que todo el ruido se convierte en paz, porque al final, eso es lo que queda después del silencio, la verdad, y la posibilidad de seguir viva.